Hola, ¿cómo están? Saludándolos en un nuevo episodio de Platiquemos de Impuestos, SM Asesores de Negocios. Les da la bienvenida a este podcast de interés, pues yo creo general. Tenemos con nosotros al licenciado Alfredo Puente, una eminencia en la materia de lo que es lavado de dinero, por eso les digo que es de interés general. Andrea González, creo que ya tenemos el gusto de conocernos. Y pues bueno, Alfred, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria para que nuestro auditorio sepa con quién vamos a platicar este tema tan interesante. Muy bien. Por favor. Primero que nada, muy agradecido de que me recibas aquí, Andy, y que la gente se interese por este tema me parece muy importante. En términos generales y lo más relevante, bueno, pues, tu servidor ya lo dijiste, soy abogado de profesión, tengo mi maestría en Derecho Fiscal, estudié la especialidad en combate y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Obviamente en el común de la gente que no está metida de lleno en este tema, pues prevención de lavado de dinero. Y en este aspecto, pues ya ya voy a cumplir 8 años dedicado a esto, además del tema fiscal, por supuesto. eh, Trabajé 25 años en el SAT y de ahí de alguna manera me formé, ¿verdad? Tengo la certificación en actividades vulnerables por la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una certificación que se presenta un examen y la Unidad de Inteligencia Financiera valida que tengas los conocimientos para poder brindar tus servicios. ¿Ven por qué les digo que es un honor? Muchas gracias. Es un honor tenerte con nosotros y platicar de este tema con alguien que es experto en la materia. Pues vamos a comenzar, ¿qué te parece? Vamos a ver, ¿qué es el lavado de dinero, Alfred? Cuéntanos un poquito. Como te decía, celebro que ustedes abran este espacio para que se toquen estos temas. La verdad es que hoy el lavado de dinero debe de ser una preocupación, una ocupación de todos los empresarios en general. La verdad se vuelve un paradigma en el que debiéramos de tener al menos un mínimo de conocimiento para ello, ¿no? ¿Qué es el lavado de dinero? Vamos a decir, hay algunas definiciones. La más recurrente, la que más se ha difundido entre el gremio de los que nos dedicamos a asesorar en esta materia de prevención, pues es el que ha emitido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Sí? El lavado de dinero es toda aquella actividad que se realiza para tratar de llevar dinero que su origen es ilícito al circuito financiero, a la banca, a nuestro sistema financiero, para empezar a realizar operaciones que con el tiempo buscan diluir esas características que tienen de dinero o de recursos, porque no solo puede ser dinero, puede ser otras cosas, de origen ilícito. Y con eso, al quitarle esas características, pues se pueden hacer otras operaciones aparentemente con dinero legal. Exactamente. O sea que es prácticamente disfrazarlo, convertirlo de un dinero de procedencia mala, por llamarlo de alguna manera coloquial, a que ya tú puedas hacer tus operaciones porque ya se volvió un dinero legal. ¿No? Y el dinero ilegal, vamos a decir, lo típico, todo el mundo lo piensa, ¿no? El que proviene de los delitos relacionados con el narcotráfico, delitos relacionados con la trata de personas, el secuestro. Pero obviamente si se obtiene dinero de robo, si de fraudes, alguna operación inclusive mercantil o de bienes inmuebles fraudulenta, pues es dinero sucio. Y ese dinero sucio que está relacionado con la comisión de un delito, pues el crimen organizado, los delincuentes lo que buscan es tratar de lavarlo para que se tenga esa característica de legal y poderlo meter al circuito financiero. Híjole, pues realmente es un tema álgido, delicado y en el que todos indirectamente podemos involucrarnos.
A lo mejor yo no soy el narcotraficante, Ujú, o a lo mejor yo no trato blanca, o sea, él trata de ujú, blancas, ¿no? ujú, Pero a lo mejor yo presto mi empresa para ujú. que hagan cierto tipo de operaciones en las que ese dinero que proviene de esa fuente se limpie. Claro. Y entonces ya estoy involucrado. Imagínate, por Sí. ejemplo, alguien que a través de un arrendamiento financiero renta un vehículo a una persona, se lo llevan, todo muy bien, muy bonito, y esta persona lo que hace es subir gente que viene de nuestros hermanos de Sudamérica de manera ilegal y hace tráfico de personas de la zona sur a la zona norte del país. Y hay una derrama económica de miles de dólares y hay un vehículo ahí de una empresa que aparentemente y está relacionado con la comisión de un delito y se factura todavía esa operación. Entonces, Sí. claro que podemos ser sujetos de lavado, aunque no seamos los mafiosos directamente, como bien dices. Bueno, pues creo que ya tenemos el primer punto, ¿no? Tenemos que estar atentos Sí, por supuesto que para sí. que no caigamos. Ahora, ¿cuáles son las etapas del lavado de dinero, Alfred? Entiendo que hay varios, es una secuencia, ¿no? Sí, De... sí. Sí, en la doctrina se le llama el ciclo de lavado de dinero. Ujú. Nosotros lo conocemos como lavado de dinero. En España le llaman lavado de activos. Nuestros amigos podrán ver una lámina que se muestra donde Ajá. está el ciclo en sus tres grandes etapas. También blanqueo de capitales, si alguien escucha blanqueo de capitales, lavado de activos, lavado de dinero, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? En Colombia, por ejemplo, es blanqueo de capitales. Ujú. Pero no solo es dinero, también pueden lavarse otras cosas, ¿no? Otro tipo de recursos. Bien, el ciclo de lavado de dinero compone de tres etapas. Ujú. Primero es la colocación. ¿Qué es la colocación? Ya se cometió el delito, ya se allegó la delincuencia organizada de los recursos, Ujú. ya vendieron, ya pidieron el rescate, ya el fruto de la venta de drogas, lo que tú quieras, ya está el dinero efectivo y ese dinero es llevarlo al sistema financiero. Ese se llama la colocación. Colocar, llevar al sistema financiero. Y ahí la delincuencia organizada que hace, pues se está haciendo uso de empresas, de sociedades anónimas que inclusive están constituidas legalmente, pero son empresas fachadas, empresas de papel. Algunos también le llaman empresas de vitrina que ya las tienen ya constituidas, ya listas ahí, Ujú. para que tomar ahora la operación es con esta, es con aquella. Todo un modelo ya tiene la delincuencia organizada. Pero bueno, llevarlo al sistema financiero, ¿para qué? Para que ingrese. Ya estando en una cuenta bancaria, hacer transferencias. O de esa cuenta bancaria, comprar algunas cosas. Y entonces se va moviendo el recurso. Y se llama, ya que se colocó y se empieza a mover, esta segunda parte se llama estratificación. Viene del análisis de la Tierra. Ya ves que si han visto que abren un boquete en la Tierra, se ven las capas, los estratos Ujú. de diferente color de tierra. Esa es la estratificación, empezar a incorporar diferentes operaciones que en la teoría van borrando y van borrando la huella de dónde viene el dinero. Y para la autoridad, imagínate, pues es más complicado hacerle como Ujú. dicen los chinos, ¿no? Una ingeniería inversa Ujú. para ver a partir de una operación ya compleja, en retroceso, cuántas operaciones hubo para llegar al origen ilícito. Y luego, finalmente, viene colocación, estratificación e integración. ¿Qué es la integración? Es recuperar ese dinero que se colocó en el sistema financiero, pero que a través de esas diferentes etapas Ujú. ya se va blanqueando, va perdiendo su origen, esas características de ilegal, y ya aparentemente ya lo tenemos. Obviamente, pues mientras más compleja es la operación, pues más difícil es para la autoridad. ¿Se lava? Pues claro que se lava. Se lava en México, se lava en México y en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, hasta a nivel mundial, Ujú. pero, pero es efectivo. No quiero decir que sea imposible de rastrear, pero ahí entra la importancia de tener gente formada en las
autoridades encargadas de ello, Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, de alguna manera el SAT, también con las facultades de verificación, la Comisión Nacional Bancaria, N número de autoridades supervisoras para combatir el flagelo, porque sin duda es importante que se combata en nuestro país. Híjole, Alfred, pues creo que nos queda más que claro, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, ¿quedó claro? sí, ya hasta ahorita tenemos el concepto de lo que es el lavado de dinero, los nombres que cuando ya uno escuche hablar del blanqueo de capitales, pues ya vamos a saber, ¿no? Que es el famoso lavado de dinero, ¿no? Pero sobre todo, creo que esa conciencia de identificar la fuente de dónde viene este dinero, o sea, este dinero que pues a veces hasta bromeamos, ¿no? Y en Sí, forma coloquial dice, sí, todavía tiene sangre, sí, todavía está manchado, ¿no? sí, Pero ya hablándolo en un tema real, es doloroso, o sea, porque su origen no solo es ilícito porque es una actividad ilícita, ¿no? sí, Sino ya ocasionó un daño a alguien, sí, ¿no? O sea, a alguien, ¿por qué? Porque si es una venta de droga, pues bueno, ya está infestando todo lo que es el territorio, ¿no? Si imagínate un secuestro, ¿no? Un secuestro donde haya un homicidio o un traslado de personas en las que salga mal y pues estábamos hablando ya de atentar en contra de la propia vida, ¿no? claro. De dónde viene todo este dinero, Imagínate ¿no? una pyme, ¿no? Un pequeño empresario puede ser que diga, ay, pues a mí eso pues no me aplica, yo soy chiquito, no pasa nada. Ujú. Pero sin duda sí, sí, el nuevo empresario me parece que tiene que traer una cachucha acá de empresario, una cachucha de patrón, una cachucha de qué más te gusta de pagador de impuestos, ¿no? Ujú, ujú. Y otra de, si lo quisiéramos ver de manera general, el concepto que está muy de moda del compliance, acá establecer los controles para evitar que mi empresa se vea sometida a una situación o que sea sujeto, cometan un delito en mi empresa o bien que sea víctima, ¿no? También puede ser. Y establecer los controles, los contadores lo conocen muy bien, ellos son pioneros en los controles internos. Pues debe haber controles internos, entre otras cosas, para este tema también, aunque sea el mínimo, fíjate, conocer al cliente. ¿Quién es el cliente? ¿A qué se dedica? Identificación, integrar expediente, constancia de situación fiscal, su constitutiva, ir a sus instalaciones, si existe, no existe, opera, no opera. Ese es el mínimo que nos daría la certeza de que pues Voy a tenemos a hacer una alguien serio. operación real, ¿no? Ajá, O sea, de que no ajá, voy a estarme prestando, ajá. pero tengo que tener primero, Alfred, bueno, no sé si coincidas conmigo, el conocimiento y la conciencia de dónde voy a caer si yo no lo hago, ¿no? Porque yo puedo decir, no, pero es que es una venta millonaria, ¿no? O sea, yo voy a vender porque no sé cuánto me pidió, para mí significa negocio, trabajo, dinero, para la gente que, o sea, yo actúo bien, ¿no? Estoy pensando que, pero a lo mejor nunca me imagino toda la otra parte y no solo debo de imaginármela, debo de cuidarla. Debo de investigar todo esto que tú dices para que yo no lleve mi empresa a una situación en la que yo hasta quede a lo mejor involucrado de tal manera que voy a dar a la cárcel, ¿no? Sin deberla ni Sin temerla, ¿no? deberla ni temerla. Exactamente. Entonces, esta plática pues creo que va a ser muy útil para todos los empresarios que nos escuchan aquí en los podcasts y los que no son empresarios que a lo mejor como nosotros somos trabajadores o somos personas que por Sí, nuestra cuenta, lo que tú profesionistas, quieras, sí, profesionistas independientes, a todos nos puede pasar, ¿no? O sea, sí, a menor o a mayor medida, pero es general que no pueda, bueno, que yo no caiga en una situación así, ¿no? correcto. Ahora, Alfred, este tema pues no solo se da en México. Tú mencionaste otros países, ¿no? Sí, En los que ya a nivel mundial como que se está buscando la manera de evadir esto, ¿no? De buscar controles. sí, ¿Hay algunos antecedentes internacionales sobre el tema que quieras compartirnos? sí, claro. Sin la intención de meterme al detalle de Claro, ello, claro, porque claro. me parece que no es el caso para la gente que nos ve y escucha,
pero sí hay antecedentes. Vamos a partir, primero que nada, de tener en claro que esta es una ocupación a nivel mundial, ¿no? Y que los países se han puesto de acuerdo y de manera reactiva para definir algunos mecanismos que les permitan estandarizar, les permitan, digámoslo de una manera más sencilla, poder responder en los diferentes países en un mismo nivel y en una misma medida, ¿sí? Por ejemplo, México tiene el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es el que está relacionado con lavado de dinero. Bueno, en otros países también está regulado en su legislación esa figura delictiva y hay sanciones. Entonces está regulado que se debe sancionar en México y en todos los países miembros, ¿sí? Esa es la intención. Quisiera destacar que esto se viene trabajando desde 1988, ¿no? La Convención de Naciones Unidas contra el narcotráfico o el tráfico de psicotrópicos, ¿sí? Esa es la famosa Convención de Viena en 1988, donde por primera vez los países dicen vamos a empezar a definir y a atacar el flagelo del narcotráfico. Y los delitos, controles y demás, ahí están, ¿no? Y todos los países voltean a ver para ir en una misma línea. Luego tenemos en 1989, se voltea a ver el tema del terrorismo. Barbados en las Bahamas y hay una convención también relacionada con ello, ¿sí? En el 2000 dicen, hay que trabajar también en regular y atacar el crimen organizado transnacional, ¿sí? Entonces está la Convención de Palermo. También define, oye, también los grupos organizados operan de esta manera. La delincuencia organizada transnacional tienes que atenderla de esta manera e implementar estos controles, estas medidas legales, combatirlo, asegurar los bienes, bloquear las cuentas bancarias, extraer los recursos, porque ¿a qué se le apuesta? A que si el crimen organizado no tiene caudales financieros, recursos, no va a poder operar. Al final ellos lo ven como una empresa, si no hay dinero no puedes operar. Bien, y tenemos en el 2003 en México, se realiza la Convención contra la Corrupción, es la Convención de Mérida. Y ahí tienes también otro elemento para poder facilitar el lavado de dinero o inclusive la comisión de los delitos es la corrupción. Entonces, si hay corrupción en las autoridades que tienen que combatir en general en los delitos, pues se facilita que se cometan, que circulen los recursos ilícitos y que se laven. Entonces, todas estas convenciones se relacionan y los países las ven y buscan que sus legislaciones respondan a sus principios. En el 2001, 11 de septiembre de 2001, viene el atentado de las Torres Gemelas. Fíjate, y todos sabemos lo que pasó y las miles de muertes que hubo, y derivado de ello y otros atentados, se intensifica el establecer controles, el establecer normativas para combatir el financiamiento al terrorismo. Entonces tienes lavado de dinero o blanqueo de capitales, como también se le llama, pero financiamiento al terrorismo. Se abre una vertiente, dicen, no solo es este tema de lavar dinero, blanquear capitales, sino también de que estos recursos no se vayan al terrorismo. Y que aquí en este camino hacia el terrorismo se puede ir inclusive dinero legal. Por eso se han emitido guías para revisar algunas figuras. Por ejemplo, en el 89 se crea el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Cualquiera de la gente que nos ve, que teclee GAFI, va a ver en internet que ahí está. Y el GAFI es un organismo que tiene en su seno fundadores 37 países, pero hay organismos regionales. En América Latina está el GAFI-LAT,
o Latinoamérica, que tiene su sección de Sudamérica, el Caribe, y donde estamos, abarca el Caribe y Centroamérica, América del Norte, donde está México, Canadá, etcétera, y se definen los diferentes lineamientos. Pero el Gafi, con esos organismos regionales, hay en Asia, hay en Europa también, desde luego, que son filiales, si lo quisiéramos ver así, de Gafi, son 187 países que están ahí. Entonces, ¿qué vemos? Pues que hay un número importante de jurisdicciones internacionales de países que están definiendo sus controles para combatir el lavado de dinero. Y viendo las convenciones internacionales y alineando sus diferentes normativas para combatirlo. Obviamente implica leer las convenciones, traducirlas en leyes, y las leyes no te garantizan nada, tienes que traducirlas para que la gente común las entienda y las aplique. Ahí es el papel de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Digestionar todo esto para que la gente lo entienda. El Servicio de Administración Tributaria en su vertiente de verificación, pues también, porque tú puedes tener todo muy bonito acá, hay que traducirlo. Y los que nos dedicamos a esto, me siento contigo y tú no conoces, pues tengo que tener la capacidad de decirte, mira, se va a cumplir de esta y de esta manera, hay que establecer un manual, hay que integrar expedientes, así llanito, ¿no? O sea que es toda una filosofía de operación. Sí. Con base en principios, en manuales, pero lo que me sorprende, bueno, no me sorprende, lo que me entusiasma tal vez, es que a nivel mundial se están buscando opciones para tratar de frenarlo, ¿no? Para no seguir con esto, para tratar de que realmente, pues, disminuya. Sí, claro, que los esfuerzos a nivel internacional den fruto y cada vez se lave menos dinero y se empiece a sanear la economía, ¿no? O sea, al final la intención es proteger la economía nacional, internacional. Si la proteges la economía, proteges las microeconomías, las empresas y todo, ¿no? ¿Qué crees, Alfred? Que Sí. se nos ha ido el tiempo como agua. Ya se nos está por terminar el espacio para este podcast, pero vamos a continuar porque como ya se dieron cuenta, pues es un tema que tiene tanto que decirse, pero ahorita, bueno, vamos a abarcar más en el... Con todo gusto, claro si nos que sí. regalas otro tiempo de todo tu expertise, de todo lo que tú conoces. Por supuesto. Para finalizar esta primera parte, ¿qué les dirías a nuestros empresarios que están como yo, ¿no? Iniciándose en este tema de lavado de dinero? ¿Qué cuidar? Ok. Y les diría que hay que tener acá, claro, que hay una figura que se llama lavado de dinero y que hay que proteger las empresas, porque bastante esfuerzo y nuestros recursos nos cuesta para echar a andar una empresa, ¿no? Segundo, es fundamental que conozcamos a nuestros clientes, conozcamos a nuestros proveedores. Y esto que te digo no solo aplica a prevención de lavado, a fiscal también y a muchas otras materias, ¿no? Pero bueno, conocerlos es el mínimo, tener la certeza con quién estamos hablando y qué tipo de operaciones realiza. Preferible decirle adiós a un cliente o algo y no entrarle cuando tenemos riesgo. Que el apetito de riesgo no nos gane, porque bien decías, ay, esta es una operación importante, con esta ya la hice, esta es la operación del año, que no nos gane el apetito de riesgo. Pero bueno, establecer los controles para que nuestra empresa camine. Acercarse a gente que sabe, gente que puede asesorar. Hay mucha gente que se dedica a esta parte y hay que tener cuidado, pues, de que la gente nos hable claramente y no nos venda fórmulas mágicas ni nada, pero que podamos establecer el control en la medida adecuada al tamaño de la empresa. Tampoco es de establecer así como que la gran infraestructura, ¿no? La autoridad está abierta, el Servicio de Administración Tributaria para orientar también, hay que decirlo. Y pues yo creo que, como decían en mi pueblo, las calabazas se acomodan sobre la marcha. Entonces, pianito van caminando, pero sí teniendo... Pero hay que caminar. Hay que caminar, exactamente. Ok, ya, Alfred, pues bueno, ya vimos lo interesante y lo importante de este tema. Con todo gusto, si tienen preguntas o si quieren alguna asesoría, estamos a sus órdenes, SM Asesores de Negocios, tu firma, por supuesto, ¿no? Sí, gracias. Puente Consultores. Puente Consultoría Jurídica. Consultoría Jurídica.
En este caso, pues bueno, saben que nosotros trabajamos con los aliados expertos y bueno, qué mejor que tú, ¿verdad? Para estar Muchas aquí gracias. con toda tu Con todo trayectoria. gusto. La verdad ha sido un gusto compartir estos minutos contigo y les prometemos que habrá una segunda y una tercera parte para tratar de abarcar todos los temas que queremos compartirles. Muchas gracias, Alfred. Gracias Encantada a de ti, que estés Andy. aquí. Igualmente, muchas gracias. Y gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.